La profiguración es un neologismo, es un nuevo concepto que queremos introducir en las ciencias sociales en general y en sociología en particular para identificar y expresar las relaciones que hay entre las diversas generaciones, para identificar la interdependencia intergeneracional. De hecho, si algo no se nombra, no existe. Por tanto, el hecho de nombrar como profiguración a esas relaciones sociales en la vida cotidiana nos puede dar pistas para fortalecer diversos mecanismos de relaciones sociales y un nuevo contrato social entre las generaciones. La educación en mayúsculas, es socialización. Y la socialización es la transmisión de generación en generación de valores, normas, usos, costumbres, cultura, etc. De hecho, Durkheim planteó que la educación, la socialización, era la transmisión de estos valores y normas de generación en generación y, por tanto, de las generaciones adultas a las más jóvenes. Pero Margaret Mead dijo que esa era solamente una de las tres posibilidades que había de socialización. De hecho, ella la denominó sociedades de cultura posfigurativa, socialización posfigurativa, en la que los mayores son los que enseñan a los más jóvenes. De hecho, vendría a ser la idea de la experiencia vital, que uno sabe porque ya ha experimentado mucho en la vida y va aprendiendo y consolidando esos aprendizajes que transmite a las generaciones más jóvenes. De alguna manera tenemos ese refrán que dice que más sabe el diablo por viejo que por diablo. Esa sería la idea de la educación tradicional y la que Margaret Mead, de alguna manera, recordando lo que decía Durkheim, lo plantea como una de las tres posibilidades de socialización. Ella habla de una segunda manera, de un segundo tipo de sociedades de cultura cofigurativa, en la que la experiencia es la base de ese aprendizaje y va a ser una cuestión más horizontal. No va a importar tanto la edad como la experiencia del experto. Yo sé de alguna cosa que puedo enseñar a otro y a su vez ese otro puede enseñarme a mí otras cuestiones que yo desconozca o que deba o necesite aprender. Y por último, la tercera vía, la tercera manera de socialización que indicaba Margaret Mead y que ella hablaba en los años 70 del siglo XX como de futuro, eran las sociedades de cultura prefigurativa. La socialización prefigurativa en la que son los jóvenes los que enseñan a los mayores. Básicamente son dos los ejemplos paradigmáticos para ese tipo de socialización prefigurativa, como son las TIC, las tecnologías de la información y la comunicación, y la inmigración, como la conocemos en la actualidad, de índole económica. En las TIC está claro que por la plasticidad, por la flexibilidad que tienen los jóvenes, esas posibilidades de enseñar y de aprender en relación a las tecnologías de la información y la comunicación no la tienen los adultos mayores. Y serían los jóvenes los que enseñan a los mayores. Otro ejemplo es cuando hay inmigración económica, que los más jóvenes, los niños y niñas, son los que se escolarizan y al escolarizarse aprenden, desarrollan el idioma o los idiomas del lugar al que llegan y también los usos y costumbres y otras consideraciones que no únicamente serían hablando en términos de aculturación, sino de socialización en general, que también pueden ayudar a los elementos de aprendizaje de los más mayores. En este sentido, nuestra propuesta sería una cuarta dimensión o una cuarta manera, aprovechando esta primera incursión de Margaret Mead, y nosotros hablaríamos de socialización profigurativa, en la que unos y otros, es decir, adultos mayores, jóvenes, niños, niñas en general, se socializan, se integran en una interdependencia intergeneracional, insistimos en esa denominación, ayudan a la propia socialización de la sociedad en general. De hecho, Margaret Mead, cuando estipulaba esas tres maneras de sociedades de diferente cultura, hablaba de la preocupación que había y que hay en relación a la denominada ruptura generacional. Nosotros planteamos que la socialización profigurativa lo que da pie es precisamente a superar esa posible ruptura generacional.
porque vamos a necesitar, de hecho necesitamos, elementos de aprendizaje y de socialización de jóvenes, de adultos y de adultos mayores.